Son las 8:35. Continuamos en Radio Análisis en este día miércoles. Nos habíamos preparado ya ayer psicológicamente para andar hoy día con un poquito más de ojeras que de costumbre, porque tuvimos el debate. Pero bueno, hay tantas cosas pasando. Este va a ser obviamente el centro de nuestro panel de conversación hoy día, pero no lo único. Saludamos a Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Tenemos acá a nuestro lado al secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuhle. Andrés, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación, buenos días. Y también tenemos al profesor e investigador de FARO UDD, John Enríquez. John, como siempre, muy bienvenido, gracias por sumarte a esta conversación. Hola Pato, hola Monse, muchas gracias a ustedes por la invitación y aprovecho también de saludar a Andrés desde la distancia. Sí, bueno, John, Andrés, bienvenidos. Hoy es un día cargado a las efemérides, pues tú hablabas, Pato, más temprano, y bueno, y la conversación con Rodrigo Bustos sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hoy también se recuerda que un día como hoy falleció Augusto Pinochet. Además, paradójicamente, el Día de los Derechos Humanos está también los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral, entre otras cosas, ¿no? Un día cargado ahí a las conmemoraciones. Sí. Es de esos días entretenidos porque uno puede elegir sobre qué hablar, claro, ¿no? Pues hay otros días en que yo reconozco que en la mañana digo, ¿y de qué voy a hablar? Pero hoy día había tema, hay mucho tema. Así es. Bueno, hoy día también se entrega el Nobel. El Nobel de la Paz. A María Corina Machado. Que no va a llegar a Oslo, ya se confirmó aquello, ¿no? Entiendo que va a llegar a Oslo, pero no va a llegar a la ceremonia. Exactamente. Claro. Pero no es de eso lo que queremos partir conversando. Obviamente va a haber espacio para otros temas, pero el tópico del momento es el debate de ayer. No sé si lo alcanzaron a ver completo porque fue bien largo. Yo estaba ahí pestañando, cabeceando al final porque costaba terminar de verlo, y además un debate, lo comentábamos antes de salir al aire, que tuvo poco de debate de ideas, de propuestas, a ratos los dos candidatos hablando en paralelo, cada uno como en su propio tono, en su sintonía, con un tono bien agresivo, con hartas aseveraciones imprecisas o falsas, que fue también algo que marcó el debate, y un tono agresivo, yo creo que de las dos partes, ¿no? Desde mi punto de vista un poco más de Janet Jara, pero eso lo tendrán que definir ustedes. Andrés, ¿qué te pareció este último debate? No voy a preguntar quién ganó y quién perdió, porque eso es difícil de determinar. Quizás en esta ocasión más que en otras, porque en la anterior hubo un consenso de que José Antonio Kast tuvo un mal debate, un mal desempeño, y que Janet Jara fue superior. Pero en este debate es difícil determinar si hubo un ganador. Yo creo que si uno tuviera que hacer raya para la suma, los dos perdieron, ¿no? Esa es mi impresión como a modo de resumen. ¿Cómo lo ves tú? Yo veo que el debate estuvo friccionado, agresivo en la forma, lo que hace que sea más difícil escuchar o ponerle atención al fondo, y que haya una distracción permanente como en discusiones pequeñas, incluso del formato, de la forma, que los segundos para acá, para allá, los 10 segundos, o estas interrupciones de Kast para simplemente asentir a lo que decía Janet. Pero en el fondo yo creo que se lograron marcar ciertas diferencias que son importantes, a pesar de que yo creo que este formato, en donde era difícil desarrollar ideas por la cantidad de interrupciones y todo, le favorece a Kast, porque creo que él, y lo que pasó en Archie fue que cada vez que le tocó desarrollar una idea, no pudo hacerla, y me parece que ayer pasó lo mismo, pero fue más... pasó más piola, por decirlo, por el formato. Entonces, cuando se le pregunta por migración, quedamos igual que en Archie, no sabemos qué es lo que va a hacer, si los va a echar, si los va a invitar, si les va a quitar los beneficios. Quedamos con las mismas dudas. Cuando le preguntan por la indemnización por años de servicio, quedamos con la misma duda. Entiendo que ya no lo va a tocar para trabajadores nuevos, pero para adelante no dice qué pasa con las nuevas contrataciones, si efectivamente va a existir esto que cada uno se paga su propia indemnización a todo evento, como dicen. Y lo mismo con otros temas, con los indultos, en materia de seguridad. Entonces creo que, a diferencia de eso, Janet, cuando tuvo espacio, pudo plantear propuestas y una visión de cómo encarar
esos problemas, que son problemas complejos, que no se resuelven con frases rimbombantes, sino que con propuestas y trabajo coordinado. Y creo que cuando hubo espacio, Janet lo planteó y José Antonio Kast no fue capaz de despejar las dudas respecto a ninguna de las cosas que hasta ahora seguían como cuestionamientos de qué va a hacer si es que gana. Sí, uno de los temas, muy cortito, Pato, uno de los temas que salió también fue el de las 40 horas, donde Janet Jara le plantea a José Antonio Kast que en su programa está esta propuesta de eliminar las 40 horas para las pymes, que como sabemos son las que entregan el 80% del empleo en el país, ¿no? Y él lo niega. Lo cierto es que en su programa, que es un programa muy cortito, muy acotado, no está, pero en uno de los planes, que tiene planes de distinto tipo, que tiene nombres, sí está efectivamente contenido el tema de las 40 horas, y a propósito de lo que dice Andrés, ese punto tampoco quedó despejado, porque él dice, no voy a cambiar las 40 horas, pero en su propuesta de gobierno sí está incluido para las pymes eliminar las 40 horas. Claro, y ahí mismo no puede reconocer que se equivoca. La periodista le dice, bueno, fue un error ponerlo acá, si usted dice que no va a terminar con ella y acá dice que sí va a terminar. Y no es capaz de decir, sí, voy a hacer esto, sino que dice, no, vamos a mejorar las 40 horas, que es una cosa como sin sustancia. Lo mismo cuando, bueno, Janet le dice esto de que a Maduro le quedan 98 días, que dijo en Archie. Le dije, di que te equivocaste, repetiste una cuña que decía para otra cosa, no es tan terrible. Y no, le quedan 98 días porque, bueno, ahí verá, no sé. No, ahora le quedan 92. Claro, pero una frase sin sentido, evidentemente. John Enríquez. Perdón que traiga a colación metáforas futbolísticas para explicar en una primera aproximación solamente lo formal de cómo vi yo el debate. Yo creo que lo primero que quien está llamado a ganar el debate era Janet Jara, y quien se esperaba que tenga un mejor desempeño en el debate de ayer era Janet Jara, por lo que pasó en el debate de Archie. Y creo que Janet Jara no estuvo a la altura de las expectativas que inicialmente tenían, o sea, que era reducir la brecha que mostraban las encuestas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto no cumplió su objetivo, y a mí me da la sensación de que eso su equipo interno lo sabe, y también probablemente el equipo de José Antonio Kast, que vio en José Antonio posiciones mucho más definidas y enérgicas en el planteamiento de sus posiciones. Dicho eso, lo que yo vi en ambos debatientes fue algo así como un 0-0 entre Uruguay y Paraguay. Y estoy de acuerdo con Andrés, que estuvo muy friccionado. Elegiste las dos selecciones más chuleteras de Sudamérica, John. Ya, pero ¿quién es Uruguay? Pero, ¿Ah? Yo creo que ayer fue más Janet Jara más Uruguay, sobre todo en la primera parte, donde interrumpía mucho a José Antonio Kast, donde trataba de descolocarlo, y buscaba en parte que José Antonio Kast se pique y que cometa un exabrupto y que logre generar una suerte de reel o momento en el debate que le genere un daño político. Y ahí yo creo que José Antonio Kast estuvo bastante hábil en no caer en las provocaciones de Janet Jara, y por eso yo creo que fue un 0-0, porque nadie logró de alguna u otra forma generar un momento en el debate que cambie la perspectiva de los votantes que hoy día están anulando o que no tienen claridad respecto a por quién van a votar, y mucho menos aún creo yo que personas que ya estaban convencidas a votar por uno u otro candidato lograron darse vuelta o dudar de su posicionamiento. Y por lo tanto yo creo que es un debate que le sirvió a José Antonio Kast para terminar con las dudas respecto a su desempeño en los debates y a eludir ciertos temas que al parecer daba la sensación que estaba tratando de eludir. Y respecto al fondo, solamente, y sé que vamos a profundizar en ello, me gustaría solamente referirme al tema de la indemnización por años de servicio y a las 40 horas. En el tema de la indemnización por años de servicio, a mí me parece que por el lado de la candidatura de Janet Jara, no probablemente por parte de ella, sino que quizás por algunos adherentes o simpatizantes, hay una lectura de mala fe respecto al planteamiento de José Antonio Kast o de la aproximación a discutir un tema de política pública que es relevante y sustantivo. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos economistas muy respetados que nos han dicho que el sistema de indemnización de perjuicios actual genera incentivos negativos al empleo formal y genera incentivos negativos a la movilidad laboral propia de una economía de mercado, donde uno busca que los empleadores traten de traer a sus propias empresas al mejor capital humano posible. Y yo solamente recuerdo a dos economistas muy potentes, y probablemente el primero de ellos no asociado a la derecha, que han dicho que hay que repensar el sistema de indemnización de de indemnización por años de servicio, y revisar también el funcionamiento del seguro de cesantía, que es Guillermo Larraín por una parte, pero también recuerdo una columna de Benjamín Villena que decía lo mismo. Entonces, a mí lo que me llama la atención es por qué hay una lectura de mala fe a cualquier cambio de política pública que eventualmente puede ser positivo,
y que esto Andrés probablemente esté de acuerdo conmigo, lo sabe, que en caso de aprobarse cualquier tipo de política pública, se aplicaría a los contratos futuros y no a los contratos pasados. Y en ese sentido también hago una especie, no sé si de crítica a José Antonio Kast, porque lo entiendo, pero llama en parte la atención de por qué no con más convicción y lealtad a lo Milei, si uno pudiese llamarlo de alguna u otra forma, decir, oye, estas son nuestras ideas y si nos va bien en el Congreso, bien, y si no nos va bien en el Congreso, tenemos un problema desde el punto de vista de que no fuimos lo suficientemente persuasivos, pero vetar una idea solamente por un prejuicio a mí me parece que es una mala idea. Y respecto al tema de 40 horas, yo hoy día venía escuchando a Martina Raúl en la radio y también escuché a José Antonio en la intervención de ayer y revisé el programa. Y aquí yo creo que sí, efectivamente estamos frente a una cuestión artificial porque en el programa de gobierno de José Antonio Kast, que está en el CERVEL, no se dice de ninguna forma que se va a modificar el régimen o la ley aprobada de 40 horas y todos sabemos que si uno quiere modificar una política pública de esa naturaleza tiene que pasar por el Congreso y por lo tanto ni el probable presidente de la República, que va a ser José Antonio Kast, si es que no pasa nada raro de aquí al domingo, ni sus parlamentarios lo han planteado, lo lógico es que no haya ningún cambio en la materia, más allá de que uno pueda, y aquí ya no hay economistas, el mismo Banco Central que ha dicho que la aprobación de esta política en conjunto con otras políticas públicas de aumento del sueldo mínimo, etcétera, ha tenido un impacto negativo en el salario formal, especialmente en los trabajadores menos calificados. Pero ahí yo creo que sí hay una discusión que es artificial y que me parece que es lamentable porque enturbia en parte una discusión que uno espera que sea de futuro y no de medias verdades o fake news, lisa y llanamente. Claro, en el plan referido a las pymes está el tema de revisar las 40 horas para las pymes. No es que esté en su programa del CERVEL, efectivamente. Claro, y ahí creo que es bueno discutir el tema de fondo, ya que quizás ayer en el debate no se pudo. Siempre y cuando no se interrumpan. No, ustedes, claro. No se llamen a la tranquilidad. Claro. Cálmate, Andrés, cálmate. Sobre lo de las 40 horas, yo no creo que ahí haya una fake news. O sea, efectivamente el plan de pymes dice suspender la aplicación de las 40 horas para las pymes y abajo dice vamos a analizar el impacto. Por lo tanto, quien haya redactado eso tenía alguna idea de que las 40 horas no se aplicaran en las pymes. Por supuesto, eso tiene que pasar por el Congreso y hoy día quizás han manifestado que esa no es su voluntad, pero que lo manifiesten claramente, digan fue un error incluirlo ahí o lo incluimos ahí porque creemos que las 40 horas efectivamente afectan a las pymes, pero creemos que también resguardar ese beneficio a los trabajadores es más importante. No sé, todavía no hay una explicación de por qué está en ese plan. Y sobre la indemnización por año de servicio, creo que es interesante que discutamos de eso también, porque también cuando se plantea, yo creo que no hay que vetar ideas, y por supuesto podemos discutirlas, pero para discutirlas las personas tienen que defenderlas en el espacio público, no ponerlas como en un programa y después no defenderlas. Y ahí parte diciendo como que los trabajadores y empleadores podrán pactar libremente este régimen. Y ahí yo creo que parte una diferencia que es bastante quizás ideológica entre nuestro sector y la derecha, que al menos nosotros yo creo que hay que aproximarse al derecho laboral y a las relaciones laborales entendiendo que son relaciones asimétricas. Por lo tanto, cuando se habla de que los trabajadores y empleadores pactan libremente, puede ser algo que a los profesionales más calificados les pueda servir o tengan esa relación de equidad entre empleador y empleado, pero en general es el empleador el que tiene el poder y por lo tanto el derecho laboral en general protege al trabajador y entiende que esos pactos libremente en realidad no son tan libres porque el trabajador necesita de ese empleo. Y cuando lo que se está diciendo es que básicamente la propuesta es que el trabajador ahorre mes a mes para cuando se vaya se lleve ese ahorro, primero es algo que se podría hacer sin la obligatoriedad del Estado. Podría ser que cada trabajador, si quiere hacer eso, lo haga para cuando se quiera ir y cambiar de trabajo, se lleve su plata. Obviamente los incentivos individuales hacen que mucha gente no ahorre porque no le alcanza, pero acá lo están obligando a ahorrar para que se pueda mover de trabajo, para tener esa flexibilidad. Pero ¿se imaginan ustedes la facilidad que tendrían los empleadores para despedir gente si ese despido no les tiene ni un costo? Porque esto es ni un costo. La propuesta dice que la persona ahorre para cuando la despidan o se vaya, se lleve lo que ahorró.
Yo creo que tendríamos despidos a mansalva cuando una persona comete un error o llega alguien que me cobra un poco menos. Bueno, ándate, si no tiene ni un costo que yo te despida por necesidades de la empresa. Por lo tanto, yo estoy totalmente en contra de esa propuesta. No es que vete la discusión ni que busquemos vetar la discusión, sino que me parece que es una mala propuesta para el sistema laboral chileno. Podríamos discutir de la indemnización y otras cosas, por supuesto, siempre hay que discutir los temas, pero la propuesta en particular de que la indemnización se pague simplemente con ahorro del trabajador, que es un poco lo que hoy día también pasa en el seguro de cesantía, al menos nosotros estamos en contra y lo vamos a decir y ojalá lo vamos a debatir en el espacio público. Sí, ahí John, yo creo que, me parece que es saludable que en esta radio, bueno, es lo que siempre tratamos, ir al tema de fondo más allá de los eslóganes, y habitualmente además ocurre que una cierta política que genera mucha pasión es parte de un bosque, ¿no? Es parte de una mirada más general respecto a, por ejemplo, cómo funciona el mercado, a cómo funciona el sistema laboral, porque me parecería, por ejemplo, que si conversamos sobre mayores niveles de flexibilidad, como por ejemplo a la hora de vincular a un trabajador, que fíjense que también lo hemos hablado respecto al estatuto administrativo para los trabajadores del sector público, ¿no? Esa conversación vaya de la mano con otras consideraciones, como que, por ejemplo, y ahí yo te doy la palabra para que argumentes como estimes, en Chile tenemos bajos niveles de sindicalización, los sueldos son bajos, la capacidad de ahorro es reducida, hay mucho endeudamiento, entonces, claro, ¿cómo favorecer el empleo formal por un lado, pero por el otro lado, ¿cómo hace una persona que se queda sin trabajo para poder sobrevivir 3, 4, 5 meses? Hay otros países donde la última pregunta que me acabo de formular está institucionalmente mejor resuelta, ¿no? ¿Cómo lo ves? Lo primero es que yo creo que es valioso que exista un seguro de cesantía como el que tenemos. Uno podrá revisar el diseño de ese seguro de cesantía, que tiene un componente de ahorro individual, entre comillas, y también un componente solidario. Pero a mí lo que me interesa dejar plantear en la discusión es que nuestro mercado laboral hoy día es especialmente rígido y es especialmente anclado en categorías que son propias de una economía muy distinta a la que tenemos hoy día, que es la economía de los 80, los 90, los 2000. Hoy día las empresas tecnológicas en particular, pero en general el mercado ha mutado a la flexibilidad y a competir de forma mucho más intensa de la que se tenía hoy día, de la que se tenía hace 20, 30 años, y eso explica, creo yo, en parte, aseveraciones que ha hecho instituciones como la OCDE, que nadie podría decir que quiere desproteger a los trabajadores, sino que todo lo contrario, que ha dicho, oye, Chile tiene que revisar su sistema de indemnización por años de servicio porque quizás es demasiado alto. La cantidad de años, ustedes recordarán que antes era sin tope, hoy día el tope es de 11 años, pero lo que pasa es que lesiona los incentivos de todos los actores, tanto de los buenos trabajadores como también de los empleadores, que muchas veces están siendo hoy día mucho más pragmáticos y dicen, ¿sabes qué? Cuando tú consideras la existencia de leyes que le aumentan la dificultad, el costo de la empresa desde el punto de vista de eventuales indemnizaciones, aumentos en los salarios mínimos, otras obligaciones asociadas a protocolos de higiene, ¿cómo se llama? Políticas de distinta naturaleza, leyes Karin y otras leyes de distinta naturaleza, que cada una está bien orientada, pero que en el margen hace muy difícil que una empresa chiquitita pueda tomar la decisión de contratar o no contratar a alguien. Llega y dice simplemente, ¿sabes qué? Sobre todo en una etapa inicial de una empresa, vamos a contratar a trabajadores freelance, que nos da esa flexibilidad de, si no nos está yendo bien como empresa, prescindimos de ese servicio; si nos está yendo bien como empresa, contratamos eventualmente a 2 o 3 trabajadores freelance. Y ahí es donde yo creo que está la discusión que se tiene que dar en algún momento, de que respondamos simplemente la pregunta de si nuestro sistema laboral, nuestro mercado laboral hoy día es muy rígido o no es muy rígido, y en el caso de muy rígido, que tengamos un consenso de que la rigidez del mercado laboral lo que genera es mayor desempleo y que las remuneraciones se congelen o no aumenten a la tasa de crecimiento que a nosotros nos gustaría, y allí tomar las decisiones que consideremos apropiadas. Pero yo estoy convencido de que nuestro sistema laboral hoy día es muy rígido y que hay que tocar algunas teclas para efectos de introducir mayor competencia también en ese mercado en particular. Oye, a propósito de fechas y de contradicciones, de un día como hoy falleció Pablo Rodríguez Grez, quien fue fundador del movimiento Patria y Libertad y también abogado
defensor de el dictador Augusto Pinochet. Otro dato que se suma también para esta jornada. A los 88 años murió, sí. Dice, producto de complicaciones tras una intervención quirúrgica. Bueno, dicho eso, y yendo de lo particular, que estamos hablando como de algunos asuntos específicos a lo más general, yo me quedé con la sensación, Andrés, yo no sé si ustedes la comparten, de que faltó, no solo en este debate, sino que en otros también, una mirada más a largo plazo, propuestas concretas, experiencia comprobable sobre determinadas propuestas. Se sabe que los grandes temas ahora tienen que ver con la delincuencia, el crimen organizado, la migración, el crecimiento económico, pero la verdad es que ninguna de las propuestas que se ha visto de las candidaturas, digo, a nivel general, plantea cuestiones que uno puede decir por acá va, y esto está comprobado que es así. Por ejemplo, en crecimiento económico se habla de bajar impuesto corporativo, cuando hay economistas que señalan que no hay una relación lineal entre bajar impuestos y el crecimiento. Voy a citar a Claudio Agostini, ¿no?, que es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, entre otros. ¿Cómo ven eso, no? La falta quizá, o es una percepción de propuestas en materia de delincuencia también, no se plantea algo tampoco muy innovador o que rasque donde pique. En el tema de la migración, ¿para qué hablar, no? Ahí hay harto eslogan. ¿Cómo ven eso respecto de las prioridades de y los chilenos y lo que se propone para el país? Me imagino, Andrés, que tú defenderás lo que plantea Janet Jara, ¿no? Pero en términos generales, lo que ha sido esta campaña presidencial. A mí me parece que efectivamente hemos tenido una campaña que ha sido poco programática, si se quiere, a diferencia quizás de anteriores. Creo que se ha discutido poco de propuestas, sino más de eslogans o prioridades, o en el caso de José Antonio Caz, evaluaciones de este gobierno. Pero ha habido poco espacio para discutir propuestas. Yo creo que el programa Janet Jara es bien completo. Y efectivamente se hace cargo de la profundidad y la complejidad de los problemas. Efectivamente, no hay balas de plata para ninguno de los problemas que aquejan a nuestra sociedad hace muchos años. Tal como hoy día la migración es un tema que es central y que está y que muchos países no tienen resuelto. La delincuencia, ¿para qué decir? O sea, Piñera y el delincuente se le acabó la fiesta, todavía nos acordamos que es un problema que las sociedades arrastran hace mucho tiempo, el crecimiento económico, la desigualdad, y por lo tanto, claro, en estos formatos de debate, en un minuto decir cómo se va a solucionar, no, miren, quien diga que va a solucionar por completo el problema de la delincuencia, o por completo cualquiera de los problemas que aquejan a Chile, está mintiendo, básicamente, porque estos son procesos largos, son sociedades que van caminando hacia un lado, ya, en pero una para dirección. no hablar en el aire, eso es exactamente lo que dice la candidatura de José Antonio Caz. O sea, que va a resolver o que va a implementar medidas de shock para resolver rápidamente el tema de la migración, el tema de la seguridad, claro, el tema de la economía, porque la narrativa de gobierno de emergencia trae como consecuencia la implementación de muchas políticas de choque en las primeras semanas. Y si llega a ganar, creo que va a chocar rápidamente con la realidad, porque también efectivamente las políticas de Estado, como bien decía Monse, requieren de acuerdos amplios, requieren de generar puentes, requieren de que la mayoría de la sociedad y de los políticos y de los distintos espacios estén de acuerdo. Y ahí creo que Janet Jara también lo marcó ayer en el debate. Por ejemplo, la reforma de pensiones, que acá mismo decíamos hoy no va a salir, está difícil, tuvo que construir un montón de acuerdos, tuvo que contar con los votos a favor de Chile Vamos, tuvo que hablar con los empresarios, tuvo que hablar con los trabajadores, y claramente tuvo que, como se puede decir ahí, salir de la trinchera, salir de lo que quizás ella personalmente o nosotros o el gobierno personalmente creía que exactamente era lo que se tenía que hacer, pero para construir el acuerdo, para poder lograr algo que va a mejorar las pensiones de los adultos mayores, va a generar mayor ahorro, con lo que va a apalancar también el crecimiento, tuvo que generar esos acuerdos. José Antonio Caz y Partido Republicano nunca los ha generado, nunca. Siempre ha estado en la trinchera.
Y por lo tanto creo que de esa forma no hay ni una posibilidad de construir ni una política de Estado de largo plazo. Va a construir algo que apenas pierda apoyo se va a desarmar. Por lo tanto yo creo que eso también queda de manifiesto, como si uno en las encuestas ve y le pregunta a las personas qué quieren de los políticos, quieren que lleguen a acuerdo, quieren que dialoguen. Después igual lo que más vende clics o lo que más genera quizá una tensión es el conflicto y la polarización, pero la gente espera acuerdos. Y creo que José Antonio Kast no tiene ni la experiencia ni la disposición a generarlo. Sí, voy a dejar, John, porque nos tenemos que ir a la pausa, una pregunta para que la conversemos a la vuelta de ese breve alto. Ayer tuvimos acá en la radio, me tocó moderar un debate donde participaron 4 académicos de la universidad, pero no hablando tanto Kast-Jara, sino más bien cómo se proyecta el próximo gobierno, ¿no? Estaba, para que se sepa, el decano de la Facultad de Economía y Negocios, José Gregorio, profesor Sergio Mico, Claudio González del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana y Anaí Urquiza, que es la directora de Ciencia e Innovación de la universidad. Y había un cierto consenso respecto a algunas ideas que me parecieron interesantes. Por ejemplo, que a pesar de que en las formas vivimos una suerte de radicalización, los programas presidenciales son altamente consensuales. Es decir, no hay esta vez no hay un programa que ponga en cuestión el modelo económico, no hay un programa que deje de considerar la seguridad como lo más importante. Esa es una primera cosa, ¿no? Y una segunda la agenda cosa, valórica la también. agenda valórica, obviamente es menos controversial de lo que era cuando fue Boric Kast, ¿no? La misma Janet Jara dijo ayer, el mío no va a ser un gobierno feminista, ¿no? Pero lo otro que también me llamó mucho la atención y que lo dijo el decano de Gregorio, que además dio una entrevista el fin de semana donde dijo que estaba entre votar nulo o votar por José Antonio Kast. Por lo tanto, declaró, independientemente de cómo vote, su mayor cercanía con una candidatura que la otra. Sin embargo, él dijo ayer que Chile no tenía problemas tan graves, que la economía no estaba mal, que lo que en realidad había que hacer era tomar medidas respecto al endeudamiento público, pero que tampoco era un endeudamiento tan grave y que por lo tanto tampoco había que tomar medidas tan radicales, pero que sí había que tomar algunas, por ejemplo, en el plano de la eficiencia, de la dotación. Pero cuando habló de la dotación también enfatizó en que el problema de la dotación no estaba en el gobierno central, sino que estaba en los municipios. Entonces, creo que son algunas ideas interesantes para que las retomemos a la vuelta respecto a este diálogo entre las percepciones en momentos de aguda confrontación electoral y bueno, y la realidad concreta sobre la cual estamos transitando en el Chile del 2025 y de ahí en adelante entre el 2026 y el 2030. Vamos a un breve alto y a la vuelta retomamos algunas de estas ideas. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. ¿Qué sucede cuando dos cuerpos se encuentran para contar una historia en movimiento? Dúo vuelve a Seina,
una obra de danza dirigida por José Vidal que propone un viaje donde la dualidad, la tensión y la conexión atraviesan cada gesto. Del 4 al 6 de enero, en el marco de Teatro a Mil, en el Centro Cultural Seina, Arturo Prat 33, a pasos del metro Universidad de Chile. Hola, soy Sebastián Beckman y quiero invitarlos a escuchar La Séptima Avenida Sur, una crónica sonora del jazz. Todos los sábados a las 23 horas, aquí en Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Este domingo 14 de diciembre, desde las 9 de la mañana y a lo largo de todo el día, Radio Universidad de Chile y Uchile TV te invitan a seguir nuestra transmisión especial Elecciones Presidenciales 2025. Acompáñanos con análisis y entrevistas con los protagonistas del momento. Sintonízanos en el 102.5 FM y en el canal de televisión 11.2 en señal abierta o accede a nuestra transmisión en línea en radio.uchile.cl y nuestras plataformas digitales. Elecciones Presidenciales 2025 solo en Radio Universidad de Chile. Son las 9:08. Quedaron algunas ideas en el aire. Sé que no las vamos a poder abarcar del todo, pero precisamente la gracia de la política es que no hay una conversación final, ¿no? Te había dejado la pregunta sobre el planteamiento de decano de Gregorio. Sí, no, para John. No lo quería personalizar en él, ¿no? Pero sí lo citaba al profesor Gregorio, el decano, para plantear esta idea de cuán mal, cuán bien estamos, y también el tema bien concreto de las expectativas, que ya le ocurre a este gobierno. Si tú dices que vas a venir a cambiar algo y no lo cambias, te sirve para ganar, pero se te puede debilitar rápidamente la base de apoyo, ¿no? Bueno, el gobierno de emergencia tiene esa connotación, ¿no? Sí. De hacer cambios radicales, dolorosos incluso en algunos sentidos. Como ayer decía Bettina Horst en una entrevista en la segunda, esto de que hay que quebrar huevos, aunque cueste. Tiene un poco esa retórica. Igual ya prepara el camino para ir echándole la culpa al gobierno anterior si es que... Claro, y lo menciono nomás porque, o sea, como última cosa, John, ya ahí te doy la palabra, que en este periodo presidencial legislativo no ha sido uno ni dos, sino que han sido varios que han acuñado este concepto de que el de Boric es el peor gobierno de la historia, ¿no? Que obviamente eso se puede acuñar, es legítimo, y además incluso se puede pensar y fundamentar, pero eso te genera expectativas de vuelta cuando te toca a ti altas, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, lo primero, yo creo que los últimos 10 años de Chile no han sido malos, y si uno quiere hacer una lectura un poquito más optimista, al menos han sido mediocres. ¿Por qué? Porque yo creo que los países siempre tienen que tratar de aspirar al desarrollo y hacerlo lo más competitivo y a generar la mayor prosperidad posible, y todos los indicadores que uno mira usualmente para medir el desempeño de un país están a la baja. O sea, la posición de liderazgo que tuvimos alguna vez en Chile la perdimos. Hoy día estamos
tratando de recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros, estamos tratando de generar un relato que permita y que promueva el desarrollo de proyectos empresariales chicos, medianos, grandes, y por lo tanto yo creo que no hay que celebrar y que obviamente siempre puede ser peor, pero no han sido 10 buenos años para nuestro país por distintas razones, los procesos constitucionales, etcétera. Pero antes de irme a la parte de lo que planteaba el profesor Di Gregorio, me gustaría abordar un punto que planteaba Andrés respecto a que José Antonio Kast no encarnaría los acuerdos y tendría una posición simplista respecto a las materias y su posición más bien crítica respecto al desempeño del Partido Republicano en su aproximación a la deliberación democrática. Y a mí me gustaría que el Frente Amplio, y me parece que es una reflexión que están teniendo, y si es así, si es genuina, la felicito, se dé cuenta que ellos también pecaron, o no sé si también, pero pecaron de errores bien importantes. O sea, no nos olvidemos que Giorgio Jackson en su oportunidad decía que se podían subir las pensiones con la misma plata, cosa que era completamente inviable en su oportunidad. El mismo Giorgio Jackson decía que ellos tenían un estándar moral distinto a sus contertulios, a quienes participaban en la deliberación política, y eso obviamente hace que no es un llamado precisamente a la construcción de acuerdos. La primera aproximación del Frente Amplio en su origen, de hecho, fue un llamado hostil a la concertación. Era una interpelación directa a una crítica sin rescatar absolutamente nada de lo que había sido el rol de la concertación en los años que a mi juicio fueron los más exitosos de nuestra historia, y después con la oposición fue la búsqueda de medidas efectistas para poner en situaciones incómodas al gobierno, de hecho. Y Andrés recordará, por ejemplo, lo que ocurrió en materia de retiro de fondos de pensiones, que era a través de mociones abiertamente inconstitucionales, porque los temas de seguridad social solamente pueden ser promovidos por el presidente de la República. Después otras medidas efectistas como la creación de un sueldo mínimo de emergencia, y otras cuestiones más que no eran llamados precisamente a los acuerdos, sino que eran poner en incomodidad, poner en jaque al gobierno, que tenía que, desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal, decir que era una mala idea y quedar, entre comillas, como los malos de la película en un momento donde eso era muy costoso para los distintos sectores políticos. Entonces, si es que el Frente Amplio aprendió la lección y valora ahora efectivamente los acuerdos y las formas en que se generan esos acuerdos, bienvenido sea. Y yo creo que José Antonio Kast es nítido en sus convicciones, entiende que en las negociaciones políticas las distintas partes tienen que ceder, y lo veo mucho más maduro institucionalmente a él y al Partido Republicano que lo que fue el Frente Amplio, cuando de forma probablemente sorpresiva. Sí, perdimos el audio, John. Te quedaste en silencio. Sí. No te escuchamos. La última parte no te la escuchamos. A ver si podemos... Los últimos 5 segundos. Retomar el audio. Sí, bueno, por mientras no sé, Andrés, si quieres... Dicen que no soy yo, eres tú, John. Tienes que cambiar... Ahí sí, ya, súper. Pero bueno, creo que lo medular de lo que planteaba John se entendió, así que le damos la palabra a Andrés y luego... Me parece extraño que cuando estemos discutiendo de quién va a presidir el país en los próximos 4 años, quien defiende a José Antonio Kast, quien es partidario de José Antonio Kast, sea como, oye, el Frente Amplio era peor en su momento. Podríamos discutir el Frente Amplio si quieren, cuando gusten, nos invitan y hacemos una conversación respecto al proceso que hemos tenido, la irrupción política, pero, o sea, que la defensa para decir que no construye, que va a construir acuerdos, que, oye, el Frente Amplio tampoco construye acuerdos. No sé si quienes aspiran a gobernar nos dicen eso, den una esperanza o nos vayan a mostrar que buscan construir una política de acuerdo. Yo creo que desde el Frente Amplio hemos mostrado cómo con 4 años de gobierno hemos construido, y con un parlamento en minoría, hemos construido un montón de políticas que se han aprobado en ese Congreso. Se aprobó el alza del sueldo mínimo, se aprobó el royalty minero, hoy día se vota el proyecto de cuidados, que esperamos también se apruebe. Súper importante. Sí, a las 10. Y podría seguir enumerando la cantidad de proyectos en seguridad, y todos han sido la construcción de acuerdos en un Congreso donde tenemos minoría, y en donde en general, muy en general, el Partido Republicano ha sido el único que se ha restado. Por lo tanto, creo que es un mal augurio si es que aspiran a ganar diciendo, oye, si antes ninguno construye acuerdos. Y por lo demás, en los ejemplos que pone, que hablar de los retiros en particular,
No es mi intención defender la política pública en sí, pero decir que se hizo a través de una reforma constitucional, efectivamente una reforma constitucional no puede ser inconstitucional, lo que sí le exigía quórum más alto y que se construyeron acuerdos en torno a eso. Los quórums eran tan altos que igual se lograron aprobar. Entonces, un gobierno en ese momento de Sebastián Piñera que no planteaba una solución a las condiciones materiales que estaba generando la pandemia, y es el Congreso que genera un amplio acuerdo con gente incluso del sector de gobierno para dar una respuesta a la gente, que puede ser una respuesta que tuvo muchas consecuencias negativas también, eso no lo va a negar, y que eso sea puesto como ejemplo de no generar acuerdos me parece extraño. Y yendo al tema de Gregorio, creo que yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que Chile puede mejorar muchas cosas, pero no es una catástrofe económica, está lejos de serlo. En estos 4 años, hemos crecido siempre por sobre las expectativas, ha aumentado el PIB tendencial. Y hay desafíos, pero un desafío muy relevante respecto a la productividad, y ahí el encadenamiento productivo y cómo las pymes se encadenan con los grandes productores, creo que es algo relevante, pero también hoy día la reforma de pensiones o la reforma de permisos sectoriales nos dejan en un mucho mejor pie en materia económica, y yo creo que hoy día un gran daño que ha hecho la oposición respecto a materia económica es el daño que se le ha hecho a la credibilidad de la política fiscal. Yo creo que hemos tenido una política fiscal muy buena, una política fiscal similar a cualquiera de otro gobierno, donde años se cumplen las metas del balance estructural, otros años no se cumplen. Eso le ha pasado a todos los gobiernos. Ninguno de los gobiernos de aquí hacia atrás ha cumplido su meta inicial de balance estructural. Tenemos un endeudamiento razonable si uno lo mira, compara con el resto del mundo, y veniendo de un post-pandemia. Obviamente el post-pandemia nos deja en una situación más estrecha y que tenemos que gastar menos, pero este es un gobierno que, a diferencia de la caricatura que se hacía, que no van a cuidar las finanzas, el Frente Amplio va a despilfarrar, eso no ha pasado. Ha sido un gobierno muy responsable fiscalmente, y la oposición, por ganar un punto pequeño, por tratar de hacerle daño al gobierno, ha hecho un daño a esa credibilidad fiscal, y eso va a tener un efecto, y por suerte no lo ha tenido los inversionistas extranjeros. Ahí también decía John lo de recuperar la confianza de inversionistas extranjeros. La inversión extranjera directa ha ido en alza, está en récord histórico. Los que han perdido la confianza en el país han sido los empresarios nacionales, que han invertido menos, pero desde el extranjero solo han subido las cifras de inversión, y por lo tanto que yo comparto el diagnóstico de que siempre hay cosas que mejorar, pero la economía de Chile está lejos de ser una economía poco sana, que se está cayendo de pedazos, y lo mismo con la política fiscal. Sí, tratando de ver también la parte llena del vaso, que pocas veces se hace. Por ejemplo, en materia de seguridad hay muchas cifras que han ido a la baja, y también se han aprobado decenas de proyectos con respaldo transversal en el Congreso, que evidentemente contribuyen a solucionar esto, que es un trabajo que se hace muy de a poquito, ¿no? Es lento, es invisible, ¿no? Pero que de a poco se va también se va mejorando con leyes. Bueno, hay una infinidad de leyes, porque las voy a mencionar. Sí, ahí, Monse, bien breve, en ese mismo tema, ya que cité el foro ayer, el profesor Claudio González, que es el director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la universidad, decía que efectivamente, a pesar de que él tenía críticas a este gobierno, los números no habían sido malos, y además se ha ido construyendo institucionalidad. O sea, hay un ministerio, la Fiscalía Supraterritorial, las fiscalías supraterritoriales, y lo que él planteaba era que el principal problema que tenía hoy día Chile, más que la comisión de delitos, era esta pulsión por seguir encarcelando. O sea, dice que hay una cantidad de personas en las cárceles. De hecho, dijo que durante este gobierno era cuando más se había encarcelado en toda la historia de Chile, que no se corresponde con la infraestructura carcelaria, con los indicadores internacionales respecto a cuántas personas por cada una privada de libertad. Y esto lo digo porque la idea de encarcelar sigue siendo una idea que inspira el funcionamiento del sistema político, como por ejemplo la idea de encarcelar a los migrantes ilegales, ¿no? Claro. Lo planteo como solo ejemplo de algo que por lo menos en el análisis que hace este académico, que es un especialista en la materia,
no termina por resolver los problemas, sino que los agrava, porque son escuelas del delito, no son lugares de rehabilitación. No, pero quería apuntar a otro lado, solamente lo mencionaba como comentario a propósito de las cifras económicas también en seguridad. Bueno, obviamente hay cifras para todo, ¿no? Uno puede argumentar de distinta manera, pero quería llevarlos al tema de la reforma política, que parece no ser un tema tan atractivo como hablar de seguridad, de migración. Hay información de que ha habido acercamientos en el último tiempo, por ejemplo, entre el presidente del Partido Republicano, ayer venía en el diario La Segunda la presidenta del Partido Socialista, pensando en construir puentes de cara a una reforma que es necesaria, que es urgente. En la pausa nos preguntábamos, voy a decirlo, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el Partido de la Gente en el Congreso? Porque todo esto está vinculado con los programas presidenciales, con las propuestas. Todo tiene, o la mayoría, tiene que pasar por el Congreso. Hay varias cosas que, si gana José Antonio Kast, también puede hacer por decreto, ¿no? Pero lo que tiene que ver con el Congreso es tan importante. ¿Qué es lo que va a pasar con los partidos, la construcción de mayorías, también la viabilidad de acuerdos, ¿no? Y ahí yo te quería preguntar cómo ves esto, una reforma que va a ser acotada, va a ser pequeña probablemente, pero que puede contribuir o no sé cómo lo ven ustedes, a un mejor entendimiento y que el presidente o presidenta que gane pueda también gobernar, independiente de si a uno le gusta o no, pero que pueda también desplegar su programa, sus propuestas y construir mayorías, que es lo que se busca, ¿no? en un gobierno. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que existe un muy buen diagnóstico de lo que ocurre hoy día en el Congreso Nacional, de que para cualquier presidente de la República, el actual, los previos y probablemente los futuros, si no se hace ningún cambio, le es muy difícil aprobar las políticas públicas contenidas en su programa de gobierno que requieran aprobación del Congreso Nacional. Y ello creo yo que la explicación está en que no hay suficientes incentivos institucionales para la generación de acuerdos. Y que por el contrario, el ser díscolo, el renunciar a un partido político por el cual uno fue escogido y otros mecanismos más acotados, como por ejemplo el no respeto a las urgencias legislativas que presenta el presidente de la República, hacen que ese síntoma solamente se agrave. Y yo creo que cualquier discusión de reforma del sistema político tiene que estar anclada a lo que propuso la Comisión Experta del Segundo Proceso Constitucional, que por su composición, y ahí me tocó jugar un pequeño rol acotado, estaba Gabriel Osorio, estaba Francisco Soto, que es vicedecano de la Universidad de Chile, de la Facultad de Derecho, que es muy capaz, estaba Sebastián Soto, también estaba Natalia González, Juan José Osa, lograron encontrar un conjunto de medidas que nos permitían entusiasmarnos con solucionar en parte ese problema. Y después vino el Consejo Constitucional y justamente lo que trataron de hacer fue revivir algunas ideas o perseverar en algunas ideas que generaban más división que unidad. Entonces, lo que yo creo que los sectores políticos tienen que hacer por una parte es volver a darse cuenta que es indispensable que se haga una reforma de esta naturaleza. No sé si es muy compatible con lo que uno llama gobierno de emergencia, porque probablemente las prioridades de José Antonio Kast, al menos en el primer año legislativo, sean en temas de seguridad y de crecimiento, pero anclados en ese insumo que es el de la Comisión Experta, evitar también generar otro tipo de discusiones que desde el punto de vista comunicacional pueden ser muy atractivos, pero desde el punto de vista de la viabilidad de que se logre una reforma puede hacerlo más difícil, como por ejemplo, y solamente me acuerdo de la reducción del tamaño o del número de parlamentarios en la Cámara de Diputados. Creo que en el Consejo Constitucional se plantea de 155 a 120, que desde el punto de vista ciudadano puede ser deseable, pero desde el punto de vista político sí o sí genera complicaciones. Por el lado de la izquierda, recuerdo también que se plantea la idea de la generación de listas cerradas en vez de listas abiertas. Eso también, desde el punto de vista ciudadano, probablemente iba a tener reparos, y desde el punto de vista de la viabilidad política lo iba a hacer mucho más difícil también. Entonces, u otras cosas, otros pequeños gustitos que a mí me pareció que la izquierda se dio en el primer proceso constitucional y que de alguna u otra forma también llegaron al segundo proceso constitucional, que es el tema del voto de los jóvenes desde los 16 años. Si la izquierda vuelve a insistir con esa bandera, obviamente va a enturbiar el debate, y yo prefiero una reforma que sea minimalista. Hay que ver, probablemente el corazón es el tema del umbral, pero hay otras reformas que en el margen pueden generar efectos importantes, que inviten a la colaboración entre los distintos actores políticos y que ayuden a la gobernabilidad
y a la generación de confianzas recíprocas para aprobar las grandes reformas que tenemos más o menos identificadas que requiere nuestro país, al sistema judicial, al sistema político. Hay que hacer cosas también en materia de salud, que hemos visto que solamente hemos aprobado parches, ley corta, y tenemos que dejar esa cultura de ley corta y empezar a retomar la cultura de las leyes largas que trasciendan a los gobiernos. Andrés. Yo creo que, bueno, la discusión de reformas políticas siempre tiene la gran complejidad que la tienen que discutir y llegar a acuerdos los incumbentes. Los propios afectados. Entonces, y con año electoral, todos los años del gobierno del presidente Boric. Exactamente. Entonces, si alguien malintencionado quisiera decir, para poner un ejemplo de cómo opera esto, podría poner el de las dietas parlamentarias, pero bueno. Claro, también. Es que tiene un problema de incentivos, que por una parte hay que pensar cuál es lo mejor, cómo es la mejor forma de organizarse, pero a la vez quienes lo discuten se ven directamente afectados por lo que ahí legislan. Entonces creo que una parte que ayuda, que lamentablemente quizás no lo toma con la urgencia, es como poner ventanas de transitoriedad, entendiendo que está discutiendo para tener esa discusión más en abstracto y no en cómo quedo yo, cómo queda mi partido, que también yo creo que enturbian o ensucian la discusión. Y yo creo que lamentablemente van cosas de la mano, entonces es difícil discutir una cosa por sí misma. Yo creo que, por ejemplo, el tema del umbral, que se ha hablado mucho. Yo creo que si el umbral no se discute de la mano con reformas electorales, es una mala política, porque hoy día uno de los grandes problemas, creo, es la legitimidad también, no solo cómo se conversa en el Congreso, sino la legitimidad que tienen esos actores hacia la ciudadanía. Y ya el tema de los arrastres que se llaman a veces genera ruido, que un candidato sacó mucho y por eso el de su mismo partido va. Acá en este caso eso sería sustancialmente peor, o sea, pienso en el caso del Partido Liberal, donde Vlado Mirosevic saca un montón de votación en Arica, y el partido quizás no logra el porcentaje mínimo a nivel nacional o en las regiones que está constituido. Ir a decirle a la gente de Arica que porque el resto de Chile no votó por el partido de Vlado Mirosevic ya no va a ser su representante, sino va a ser el que sacó el 2% de su lista, creo que es un daño a la legitimidad del representante. Claro. Por lo tanto, si no va con una reforma quizás al sistema electoral, en donde tengamos listas más grandes, distritos más grandes, zonas conjuntas, y se elija una mayor cantidad, donde funcionan los umbrales en general son donde hay listas nacionales, entonces se entiende, si un partido sacó menos del 4%, bueno, o del 5% del umbral que se quiere poner, no integran esas listas nacionales, pero no se genera. Hoy día hay la lógica del sistema también tiene una representatividad local, regional o distrital, que si vamos a seguir en esa lógica, las reglas que pongamos para la existencia de los partidos o la posibilidad de integrar representantes tienen que ser también coherentes con ella. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre durante el día de hoy. Muchas actividades de celebración de Gabriela Mistral. Se va a ver por parte de la Corte la acusación contra la ex ministra Vivanco, en la Cámara contra el ministro Simpertille, la ley de cuidados que se vota hoy, que mencionaba Andrés Kuble, que es muy importante, y todo lo que está ocurriendo en Oslo con la entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Como decía Monse, no va a estar en la ceremonia, pero se ha anunciado que en las próximas horas podría hacerse presente en esa ciudad de Noruega. John Enrique, muchas gracias por esta conversación. Que tengas un buen miércoles. Muchísimas gracias a ustedes, especialmente Andrés, por la agradable conversación. Andrés Kuble, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, un saludo a John también ahí a la distancia. Y con Monse vamos a un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.